Buenos días, José. Sin duda un escenario complejo para recibir esta noticia, esta alza en promedio de un 4.5% que afectará a unos 3 millones de afiliados a estas aseguradoras. Es una alza inminente y esto se da porque básicamente no hay una ley que pueda frenar este aumento de estos valores. La ley de ISAPRES tiene, recordemos, más de 7 años en el Congreso, pero tampoco la Superintendencia de Salud tiene las facultades necesarias para poder frenar este alza de las aseguradoras que se da cada año y se verá reflejada en los planes de los afiliados de acuerdo al periodo 2020-2021. El gobierno incluso califica como inoportuna, ¿no?, este aumento justamente por la contingencia, el escenario complejo que tú señalabas en el marco de la crisis sanitaria que atravesamos y que sin duda va a golpear el bolsillo de los chilenos, ¿no?, con esta crisis por el coronavirus. Ahora bien, conversamos con el superintendente de Salud, Patricio Fernández, para saber qué puede hacer el ente regulador en estos momentos. Muy buenos días, Patricio. Muy buenos días, Ana María. Saludar también en el estudio a Priscila y José Luis. Bueno, ayer tuvimos que dar a conocer a la opinión pública una muy mala noticia, que este reajuste es un reajuste que está contemplado en la ley. Es decir, que las ISAPRES el último día de marzo tienen la facultad para informar las alzas de los precios de los planes. Si bien esto comienza a materializarse a partir de 3 meses más, sin duda que dado el momento que estamos en nuestro país no es algo que sea bien recibido por la opinión, y nosotros lo hemos dicho acá, año tras año discutimos sobre la reajustabilidad de los planes. En nuestro país estamos solucionando el tema de la reajustabilidad de los planes de salud de la peor forma posible, es decir, lo estamos haciendo a través de recursos judiciales, saturando los tribunales de justicia, implicando pagos por costas judiciales que están yéndose a bolsillos de abogados que salen del sistema. También nosotros tenemos una carga importante, nosotros como superintendencia también resolvemos los reclamos, lo hacemos con gusto, no cobramos, lo hacemos rápido, probablemente mucho más rápido que los tribunales de justicia. Sin embargo, nos debía una cantidad importante de recurso humano y de presupuesto a la superintendencia que podría estar destinado a la fiscalización o a otras áreas. Pero esto es así, y esto es así lamentablemente porque no hemos sido capaces como país de sacar una legislación, de ponernos de acuerdo, de decir vamos a resolver de una vez por todas esto y no estar legislando con el diario o el periódico del día, porque finalmente generamos año tras año este impacto con la reajustabilidad y ahí termina, pasa la noticia y pareciera ser que no avanzamos en la ley que, como tú bien decías, lleva más de 7 años de tramitación. Superintendente. Patricio, me indican que nos pregunta del estudio Priscila. Sí, superintendente, aprovecho de saludarlo. La verdad es que esta situación es bien preocupante porque si dejamos que avance en el Congreso y nos acordamos de esto cada vez que se va a anunciar que se debe registrar este reajuste, la verdad es que podríamos seguir esperando años y años. Ahora usted habla de una judicialización, porque definitivamente eso es lo que ha pasado. Muchos afiliados finalmente terminan judicializando esto y las ISAPRES de alguna forma también para ellos les implica un costo. ¿Ese costo se traspasa al afiliado también? ¿Parte de este reajuste tiene que ver con los costos que han tenido que asumir las ISAPRES en medio de estos procesos judiciales? Porque finalmente termina siendo muy contraproducente. Priscila, sin duda, sin duda. Y acá lo que a nosotros nos preocupa no es la gente que históricamente ha reclamado, ni nos gustaría inhibir la posibilidad de reclamar, pero lo que nos preocupa es que más del 85% de la cartera que puede, es decir, de las personas que pueden reclamar ante los tribunales de justicia o ante la superintendencia, no lo hacen. Por lo tanto, la gran mayoría de los afiliados terminan pagando, porque este costo, las ISAPRES de una u otra forma lo traspasan año tras año la reajustabilidad de planes a quienes no lo hacen, es decir, a quienes no reclaman. Hoy día la situación es prácticamente insostenible. Los tribunales de justicia, lo dijo el presidente de la Corte Suprema, están dedicados absolutamente, la sala de la Corte Suprema, las Cortes de Apelación absolutamente saturadas de recursos de protección que finalmente están absolutamente desvirtuados porque ni siquiera, si uno midiera el tiempo de resolución de un recurso, está absolutamente alterado, desnaturalizado, no hay un análisis, no hay un juicio real, sino que se están resolviendo prácticamente en serie estos recursos de protección. Entonces, efectivamente, cuando uno ve qué es lo que tenemos en nuestro Congreso, se avanzó en una ley que elimina la tabla de factores. Por una parte, digamos, se ha avanzado en una ley que resolvió el tema de los excedentes antes. Hay otras leyes que buscan limitar la rentabilidad, etcétera.
pero son leyes parcializadas que no solucionan los problemas de fondo y que hacen sin duda ineficiente el trabajo legislativo. Acá lo que hay que hacer definitivamente es sentarse, ponerse de acuerdo, porque pareciera ser que llegamos siempre, y ha ocurrido no solamente ahora, sino que de hace muchos años atrás, que se pretende avanzar y los proyectos de reforma al sistema privado de salud quedan sobre la mesa, quedan guardados en algún lugar y no se avanza. ¿Cómo le va, superintendente? Gusto saludarlo. Mire, hay un proyecto, digamos, que busca modificar, modernizar, llámelo reformar la ISAPRES, un proyecto bien ambicioso, ¿cierto?, que involucra también la modernización de FONASA. Pero lo concreto es que tampoco, nadie nunca ha enviado una modificación que sea específica y que apunte a la regulación del problema de las alzas en las ISAPRES, que año a año hace que, y le doy mi caso personal, tengo que ir donde un abogado, que lo único que me hace es que yo le dé un poder, ¿cierto? Le doy un poder donde él interpone un recurso para evitar el alza de planes. Y las costas, como bien decía Priscila, al final las tiene que asumir la ISAPRE y eso es ganancia para abogados. Hay estudios de abogados que se hacen en la América con todo esto. Pero ¿por qué no hay un proyecto en específico? ¿Por qué esperar a que salga toda la reforma de salud que se quiere hacer tanto en ISAPRE como en FONASA, si tampoco sin indicaciones específicas para poder regular este tema? ¿Por qué no hay un proyecto en específico? ¿Sería eso posible? Bueno, José Luis, primero referirme al tema de los reclamos, aclarar que la superintendencia en este caso no requiere de un poder, tenemos fácilmente la posibilidad de reclamar, tenemos un formulario especial para eso, por lo tanto las personas que quieran recurrir a esa vía está absolutamente expedita. Dicho eso, yendo al proyecto de ley, el proyecto de ley que está en el Congreso, que está actualmente en la Comisión de Salud del Senado, sí contempla el tratamiento de la reajustabilidad de los planes. Contempla precisamente que esto se hace con antecedentes técnicos, hechos por un comité de expertos, donde se propone un máximo de reajustabilidad de planes e incluso se establecen, no solamente de forma referencial, sino que la última propuesta que existió es que esta iba a ser obligatoria para las ISAPRES, es decir, el máximo técnico que se establezca no podía exceder lo que establezca en la ISAPRES de más de un 10% de eso. Ese es un límite que está establecido en ese proyecto de ley. Ahora lo complejo de solamente hacer una ley para resolver la reajustabilidad es que cuando uno no soluciona el problema en su conjunto, se ve igualmente afectada porque las ISAPRES buscan otras alternativas para traspasar costos de una u otra forma. Por ejemplo, este proyecto de ley que busca eliminar la tabla de factores, fantástico, la eliminamos, no hay diferencia, pero no limita la posibilidad de que las ISAPRES generen nuevos planes con un precio base disparado, donde no hay ningún control, donde la superintendencia nuevamente no va a tener facultad, porque da lo mismo quien esté sentado acá donde estoy yo, porque tampoco va a tener facultad. Entonces, lo que hay que hacer es avanzar, porque yo diría que nuestro país está en una situación sanitaria compleja, no solamente por esta pandemia, sino que porque tenemos una población altamente envejecida, con una carga de enfermedades importante, con un aumento sostenido de los costos en salud, tanto para el sistema público como privado. Por lo tanto, hay que tener el sentido de responsabilidad y decir qué vamos a hacer con esta situación de aquí a futuro. Una mirada que existe, es decir, tengamos un fondo único donde se elimine el sistema privado, donde tengamos una regulación solamente que contemple lo público. Sin embargo, sabemos que como Estado hoy día ese costo fiscal es imposible asumirlo hoy día. Lo que sí podemos hacer es mayor regulación, controlar este tema de la reajustabilidad, mayores facultades fiscalizadoras a la superintendencia, eliminar esta diversidad de planes de salud y quedarnos con un plan de salud único, un plan de salud universal, establecer seguros catastróficos, es decir, que la persona gaste hasta un máximo y después de ese máximo sea gratuita las prestaciones. Todo eso está en el proyecto de ley. Y es por eso que es lo que la gente está esperando. Si no, va a pasar lo que pasa con muchas áreas o muchas leyes donde legislamos un caso puntual y después nos damos cuenta que no solucionamos nada con esa ley puntual que buscó eliminar un artículo o un aspecto determinado.
Muchísimas gracias al superintendente de Salud. Bien, hay unas ISAPRES también, unas aseguradoras que hicieron distintas propuestas, como por ejemplo postergar este alza para las personas que en el marco de esta crisis sean desvinculadas de su trabajo. Hay que esperar también entonces la respuesta de la superintendencia y por supuesto que seguiremos monitoreando este tema del alza de un 4.5 en promedio de las aseguradoras en los planes de salud. José Luis. Muchísimas gracias, Ana María, y también al superintendente por aclararnos el tema. Que esté muy bien, buenos días.